Yo soy un historiador anticolonial y eso permea mi producción intelectual y no se me quitó eso, no se me limitó. Era importante que esto no lo leyeran solamente los estudiantes de la UPI y yo añadiría del colegio, aquí donde estamos, sino que a él le interesaba que fuesen textos que pudiesen ser leídos por las barriadas y los caseríos. Yo vengo tanto del caserío como de la barriada también, pero que él quería que la historia saliera de la Torre de Marfil. Se han reproducido alrededor de 400 millones de veces, así que me vuela la cabeza. Me volví un académico, primero en mi familia, porque quería sacar estos saberes de la universidad. Benito está muy claro que él nos está hablando a nosotros, a los puertorriqueños, pero debido a la plataforma global que tiene, también educa a las otras personas. Me han enviado gente pariciando en una discoteca, en un club, en donde está todo el mundo bailando con el trago en la mano y lo que hay atrás en la pantalla es la historia de Puerto Rico. Pero es un disco altamente político, no solamente en la retórica, no solamente en las letras de las canciones, sino también en la mezcla de sonidos. Y también hay una propuesta histórica, no solamente en los visualizers que yo escribí, en los textos, sino también hay una propuesta de historicidad sónica en el disco. Lo que está haciendo este disco también es complejizar las visiones que se tienen sobre Puerto Rico. Esas narrativas sencillas, esas narrativas del desastre, esas narrativas de la docilidad, quedan retadas. Es altamente político porque afirma la puertorriqueñidad al momento en que estamos siendo desplazados no solamente físicamente, pero también culturalmente. Yo no estaba esperando colaborar con Benito, con Bad Bunny. Fue algo que surgió de casualidad, fue una oportunidad que surgió casi de la nada. Yo estaba de viaje con mi familia por Europa, particularmente esa fecha estábamos en Portugal. Y el 24 de diciembre recibí un mensaje por Instagram de alguien del equipo de Bad Bunny preguntándome si yo tenía interés en una posible conversación sobre una potencial colaboración con Benito. Yo le había prometido a mi esposa, a mi hija y a mi terapeuta que no me iba a llevar la computadora porque estoy adicto al trabajo, así que eran unas vacaciones familiares, pero no podía decir que no, así que, y ellas entendieron, así que dije que sí, y me tocó escribir. En aquel momento eran como 20 o 21 narraciones o narrativas históricas de Puerto Rico, que terminaron siendo 17 y las que acompañan el visualizer, los visualizers del disco Debí Tirar Más Fotos. Estas narraciones históricas van desde la conquista hasta el momento presente. De hecho, originalmente habían unas que también trataban las comunidades precolombinas, pero terminaron no siendo incluidas en las que se seleccionaron. Pero fue un trabajo para mí sumamente importante, particularmente pensando en el momento en que sale el disco, en el momento histórico que estamos viviendo en Puerto Rico en relación al desplazamiento, el encrudecimiento del colonialismo, y cómo el disco apostaba a afirmar la puertorriqueñidad. Y para mí fue un honor y un privilegio muy grande poner mi trabajo histórico al servicio de amplificar la historia de Puerto Rico, que creo que era lo que quería hacer Benito con este proyecto. Yo originalmente creía que Benito lo que quería era la historia no conocida de Puerto Rico. En parte eso fue el primer prompt que me dieron los productores, era la historia desconocida. Es decir, yo empecé a escribir sobre Juana Colón, comencé a escribir sobre Miguel Enrique. Es decir, todas estas figuras y eventos poco conocidos en la historia tradicional, pero muy rápido Benito dijo, no, la historia de Puerto Rico en sí es desconocida. La gente no conoce su historia. Entonces fue un balance entre presentar una historia general de Puerto Rico con cosas más puntuales, porque me dieron libertad creativa también. Habían unos temas que a Benito le parece importante, algo como por ejemplo que los gobernadores a comienzos del siglo XX no eran electos por los puertorriqueños, sino que eran gobernadores militares en algún momento y luego que eran gobernadores electos por el presidente de los Estados Unidos, ¿no? También Benito quería, por ejemplo, la historia de las carpetas y la historia
historia de la persecución en Puerto Rico en el siglo XX. Y también quería, por ejemplo, una narrativa sobre la bomba y la plena, en la influencia que han tenido en el reggaetón. Pero aparte de eso, también me dieron libertad de escribir mi propia sensibilidad. Yo soy un historiador anticolonial y eso permea mi producción intelectual, y no se me quitó eso, no se me limitó. Por eso es que hay algunos de los visualizers, los textos incluyen, por ejemplo, la lucha de las mujeres, la otra lucha de las mujeres, ¿no? Para pensar más allá del sufragismo. Hay un texto que es basado en un ensayo sobre unas huelgas cañeras en 1905, la militancia obrera, la persecución, las carpetas que Benito quería, pero que también me dio espacio para pensar todo esto. Y algo que quizás no suena altamente político, pero para mí lo es, que era también incluir la diáspora puertorriqueña como esencial para comprender la conceptualización de la identidad puertorriqueña y de la nación puertorriqueña, algo que hago en mi libro, Puerto Rico, Historia de una Nación, y que también lo permea acá. Yo no tenía acceso a las canciones. Lo pedí, me dijeron que no. Antes de que saliera, yo sabía cuándo iba a salir el disco, sabía la sensibilidad que tenía el disco, pero no tuve acceso a las canciones. Pero sí escribí uno sobre la bandera puertorriqueña, un poco resaltando el hecho de que no se creó aquí, sino que se creó en la diáspora. Y ese es el primer visualizer que acompaña la canción Nueva York, que ubica el disco no en Puerto Rico, pero sino que es una oda y un tributo a la diáspora. Todo esto para decir que hubo muchas casualidades. Yo escribí sobre esto, pero que esa sea la primera canción, y que ese sea el texto que acompaña esa canción, como igualmente lo que le pasó a Hawái es un texto sobre los animales en peligro de extinción, en donde resalto no solamente al sapoconcho, que es la figura medular del disco, pero también la migración de los coquís, que ha causado también un poco de confusión, porque mucha gente piensa que se habla del coquí, pero en realidad es sobre el sapoconcho, y hasta Benito lo ha dicho por medios sociales: gente, no es el coquí, es el sapoconcho. Pero también eso me dio paso a pensar la migración no solamente humana, sino también en el mundo animal y el impacto del colonialismo, particularmente luego del 98. Pero sí, todo esto para decir que habían unas cosas que a Benito le parecían importantes, pero genuinamente algo que Benito dijo y que para mí es algo que me llevo y que comparto en mi propio trabajo intelectual, es que para Benito era importante que esto no lo leyeran solamente los estudiantes de la UPI, y yo añadiría del colegio, aquí donde estamos, sino que a él le interesaba que fuesen textos que pudiesen ser leídos por las barriadas y los caseríos. Y no es decir, como he escuchado gente o he visto gente diciendo en los comentarios de los medios sociales, que la gente de los caseríos y las barriadas no habitan estos espacios. Yo vengo tanto del caserío como de la barriada también, pero que él quería que la historia saliera de la Torre de Marfil. Y para mi sorpresa, se han reproducido alrededor de 400 millones de veces, así que me vuela la cabeza. Mucha gente me ha escrito desde que salió el disco y salieron los visualizers para agradecerme, para decir lo poco que conocían de la historia de Puerto Rico, tanto gente de aquí, de nuestra diáspora, pero también esto me ha dado la oportunidad de hablar con periodistas y personas en Argentina, Brasil, México, Colombia, Venezuela, Francia, Polonia, España, Inglaterra. Y muchas de estas personas me decían que desconocían la historia de Puerto Rico. Yo creo que si hay algo que define la producción musical, artística de Bad Bunny, es que Benito está muy claro que él nos está hablando a nosotros, a los puertorriqueños. Pero debido a la plataforma global que tiene, también educa a las otras personas. Entonces, estos textos eran para la gente de los barrios y los caseríos de aquí, de Puerto Rico y de nuestras diásporas, pero inevitablemente termina siendo consumido por el mundo entero. Entonces, mucha gente me ha escrito maestros, maestras y maestras que están incorporando los visualizers en sus clases, personas en las universidades que están presentando las clases, pero para mí
más sobrecogedor aún, es que me han enviado gente pariciando en una discoteca, en un club, en donde está todo el mundo bailando con el trago en la mano y lo que hay atrás en la pantalla es la historia de Puerto Rico. Entonces también para mí eso es increíble. Yo me volví un académico primero en mi familia, porque quería sacar estos saberes de la universidad. Y recuerdo en mi primer seminario graduado, se lo dije a mi profesor y él un poco se sonrió, no se burló de mí, pero me miró como si yo fuese demasiado ingenuo, naive, y me dijo, ay, ojalá fuese así. Porque yo le decía, quizás lo que hacemos en este salón se filtra, llega a los libros de texto. Y él me dijo, ojalá sea así, pero eso es muy difícil. Y jamás pensé que iba a lograrlo con la plataforma de Benito. Yo pensaba que ya con mi libro Puerto Rico a National History, Puerto Rico Historia de una Nación, que había circulado bastante bien, y de hecho cuando me invitan originalmente aquí es en el contexto de la publicación del libro, y ya para mí era un trabajo importante en mi carrera de lo que le dicen allá en Estados Unidos Public Scholarship, de investigación y publicaciones públicas. Entonces esto yo creo que ha sido eh, increíble la recepción y sí, recibo muchísimos mensajes todavía, y esta entrevista se está grabando a casi 3, 4 meses desde que salió el disco y todavía sigo recibiendo esos mensajes. Yo sé que es complicado escoger un disco y puede ser problemático entre la fanaticada de Benito y de Bad Bunny, pero para mí es el mejor disco que ha hecho Bad Bunny. Si un verano sin ti era como este disco del gozo, de la celebración, de los sonidos caribeños, y era como el verano caribeño todo el año. Este es como las navidades puertorriqueñas todo el año. Y mucha gente ha dicho que es un disco sobre el gozo, y sí lo es, sobre el disfrute, pero es un disco altamente político, no solamente en la retórica, no solamente en las letras de las canciones, sino también en la mezcla de sonidos. Y también hay una propuesta histórica, no solamente en los visualizers que yo escribí, en los textos, sino también hay una propuesta de historicidad sónica en el disco. El que comience con Nueva York, sampleando al Gran Combo de Puerto Rico, es un reconocimiento de la importancia y la centralidad de la diáspora, no solamente puertorriqueña, sino dominicana y caribeña, como la salsa como producto de esa migración a ese enclave urbano. Esa incorporación de elementos de la plena, de canciones de Aguinaldo, referencias a la bomba, me parece a mí que hay una selección muy cuidadosa por parte de Benito y su equipo, en donde están celebrando las múltiples puertorriqueñidades. Yo creo que el disco también es altamente político porque afirma la puertorriqueñidad al momento en que estamos siendo desplazados, no solamente físicamente, pero también culturalmente. Y es algo que queda muy claro en el cortometraje que se publicó 2 días antes que saliera el disco, el cual fue codirigido y creo que coescrito por Benito también, en donde hay un interés en pensar no solamente la gentrificación, pero qué significa para la cultura puertorriqueña. Y yo creo que, como hablábamos anteriormente, Benito escribe para los puertorriqueños, les puertorriqueñas, para que se consuma aquí, pero inevitablemente es consumido a nivel global porque él está en la estratosfera de la cultura popular a nivel global. Y yo creo que lo que está haciendo este disco también es complejizar las visiones que se tienen sobre Puerto Rico. Esas narrativas sencillas, esas narrativas del desastre, esas narrativas de la docilidad, quedan retadas en este disco, no solamente por las letras, que también son importantes, por ejemplo, pensando en lo que le pasó a Hawái, debí tirar más fotos, pero también yo creo que son importantes en retar qué es eso de la puertorriqueñidad para las personas que están fuera del archipiélago y que no comprenden realmente lo que es Puerto Rico. Así que yo creo que el disco opera en diferentes registros políticos, y yo creo que sí es un disco que también logró unir generaciones, precisamente porque está incorporando sonidos que no son los sonidos tradicionales de lo que
escuchamos en el reggaetón. Sí hay salsa en el disco. Hay varias referencias a la salsa en Nueva York, Baile Inolvidable. Entonces, sí está la salsa, pero hay muchos elementos también sonoros y sónicos que crean este disco como uno muy complejo. Yo creo que es el mejor disco que ha ofrecido Benito. Y citando o parafraseando a Benjamín Torres Gotay, el periodista, este disco puede ser pensado también como un retrato del momento en que salió y se publicó el mismo.